es la grabación de esta sesión, te la voy a Sí, hacer llegar el mismo día. te lo agradecería muchísimo. Pues buenísimo, te escuchamos, Juan. ¿Estás tomándote un café colombiano para presumirnos No, que, sabes que que el no. futuro Mira, es allá? estoy tomando uno mexicano que me trajeron hace unos días, eh, porque pues tengo una sección en mi Instagram que se llama Café Expreso con Juan Álvarez, entonces hay marcas que me mandan café y esta semana estoy tomando café mexicano. Bueno, Bueno, provecho. muchas gracias. Bueno, el tema, los temas que propongo son un poquito extensos, pero creo que son los temas que a mí me hubiera gustado que me contaran antes de buscar el trabajo como documentalista o como, digamos, investigador de temas, porque pues no puedo decir que periodismo porque no soy periodista, ¿cierto? Vamos a tratar de abordar la mayor cantidad y de verdad, chicos, las preguntas que tengan no se las guarden, háganlas y las vamos resolviendo y tratamos de abarcar la mayor cantidad de temas que podamos. Eh, a ver, esto sí me dejó. Bueno, ¿quién soy yo? Pues últimamente me puedo hacer llamar autor bestseller. Saqué un libro y fue bestseller. Es un libro acerca de narrativa, cómo contar más y mejores historias en menor tiempo. Trabajé muchos años para Zodiac Entertainment como creador de formatos televisivos, también soy coach. Últimamente he trabajado mucho con marketing digital político, que digamos es una gran opción laboral para las personas que manejan el audiovisual y sobre todo la producción digital. Y creo que en el 2012 gané en Venecia con el mejor corto documental, que incluso fue el documental con el que se inauguró la cumbre medioambiental de Doha en esa época, que digamos que es uno de los grandes honores que he podido tener. Eh, y pues he abordado el audiovisual desde todos los puntos de vista, ¿cierto? Pero digamos que una de las cosas de las que uno más aprende cuando trabaja con la parte audiovisual, con la incertidumbre de trabajar con la creatividad, pues es que a veces vamos a tener que tener otros trabajos, otros oficios, de los oficios que más he aprendido, no solamente de lo que hago, sino de mí mismo, digamos que trabajar de marinero, haber trabajado de carnicero, descuartizador, broker, minero de datos e incluso en la industria de entretenimiento para adultos, pues son cosas que terminan también nutriendo mucho lo que tú terminas haciendo y cómo terminas viendo el mundo, ¿Qué cómo hacías? ¿Qué entiendes. hacías ahí? En el Obvio, estoy entretenimiento, te preguntando voy a por la decir, última. te voy a decir que no como actor, pero es todo lo que voy a decir. Órale, va. Bueno, eh, y digamos que esta mezcla que yo creo que uno a veces piensa que tu oficio, que tu profesión, que la carrera que tú escoges, solamente la define lo que tú estudiaste. En realidad lo va a definir todas esas otras experiencias y todas esas experiencias, más todo lo que he aprendido, me ha permitido trabajar para marcas como esta, ¿cierto? En muchos países, en muchos lugares. Y gracias a que soy fotógrafo, soy videógrafo, soy documentalista y que he sido marinero y otras cosas que me han permitido viajar con muy pocos costos, pues digamos que la carrera que creé, el oficio que creé como documentalista, me ha permitido viajar más de 1.500.000 kilómetros alrededor del mundo, equivale a unas 120 vueltas. Cada punto que ustedes ven en este mapa es un lugar donde he trabajado con permiso, ¿cierto? Yo creo que es algo que uno a veces no piensa que uno puede alcanzar con este tipo de oficio, ¿cierto? Cuando eres periodista, cuando eres documentalista, cuando eres una persona que puede trabajar, digamos, con reportería, por llamarlo así, ¿cierto? Hacer reportajes. Y yo creo que es bastante importante también que lo tengan en cuenta. O sea, esto no es solamente una manera de ganarse la vida, sino que al final termina siendo una manera de vivir, por lo menos para mí lo ha sido. Y también me ha llevado a, digamos, crear diferentes entregables, no solamente en audiovisuales, sino también en libros. Por ejemplo, Heroigrama, el que les decía, es con el que me soy autor bestseller. Aquí tenemos el de San Carlos, que es un librote gigante, que es uno de mis preferidos. Si quieren, pueden entrar de juanalvarez.com, publicaciones, y San Carlos Sobrenatural lo pueden descargar gratuitamente, ya que, digamos, lo hicimos gratuitamente. Y también creamos un cómic que está en Comixology, sacamos un issue porque es una historia muy larga, pero digamos que todos estos productos también vienen de esta parte de aprender a contar historias y aprender a crear historias documentales que documenten ese entorno en el que estamos, ¿cierto? Me devuelvo un poquito.
poder trabajar creando contenido, pues me ha permitido tener diferentes empresas. He tenido empresas en Colombia, en Suecia, en Estados Unidos. He trabajado con inteligencia artificial. He vendido productos en papel. Cuando la gente te dice que uno no puede vender ideas, pues en realidad sí las puedes vender. El asunto es que necesitas tener una reputación muy buena y tener los contactos correctos. Entonces, digamos que últimamente estábamos trabajando bajo la forma de paperback, que simplemente vendemos en papel los formatos y nos ahorramos mucha parte de la producción, ¿cierto? Pero digamos que también son opciones que a veces no pensamos. A veces pensamos que nuestro trabajo tiene que ir desde que escribimos la primera letra hasta que editamos y vendemos el último fotograma. Y en realidad, digamos, en esta línea de producción hay muchísimos entregables y puedes en realidad especializarte en cualquier parte de esa cadena o en toda la cadena y empezar a rentabilizar cada uno de estos subproductos, que me parece a mí también que es algo importante. Y durante estos últimos 2 años, pues debido a mis habilidades, pues me han llamado también a crear contenido de marketing digital para diferentes campañas, en este caso 2 campañas presidenciales que terminaron exitosamente. También, digamos, elecciones, no sé si se llama departamentales, no sé si ustedes tienen departamentos en México, ¿cómo le dicen? Provincias. Estados. Estados, Estados. eso. Entonces están los estados, están los municipios, entonces digamos que en Honduras y en Colombia también hemos apoyado diferentes candidatos que han tenido necesidad de contenido de marketing digital político, ¿cierto? De eso también vamos a hablar un poquito más allá. Son presidentes, ¿no? Guillermo Lazo, ¿qué cargo? Luis Abinader es de República Dominicana, Guillermo Lazo es de Ecuador. Sí, señor. Sí. Entonces, digamos que tener la experiencia de haber estado en una campaña, sobre todo en pandemia, o sea, el de Luis Abinader fue cuando estaba empezando la pandemia y con Guillermo Lazo cuando ya había pasado la primera ola, venía la segunda ola en Ecuador, y que digamos que los disturbios tan gigantescos que se vieron en Ecuador en ese cambio de política, porque venían de izquierda y terminaron en la derecha, pues es algo bastante interesante, pero de eso hablamos un poquito más cuando vamos a hablar en marketing político, ¿cierto? Oh, qué bien. Y que digamos que es algo que es súper importante porque uno a veces piensa que los documentales tienen una sola forma, ¿cierto? Y en realidad hay que ser un poco invertebrados para de verdad sacarle toda el jugo a lo que trabajar con documentalismo y creación de contenido no ficcional o fictivo, no sé cómo se dice en español, eh, te brinda, ¿cierto? Porque digamos que hay muchas organizaciones con necesidad de contenido que les ayude, digamos, por ejemplo, en este caso, a mover la opinión pública. Bueno, espérate que esto aquí me está como estorbando un poquito, lo voy a poner por aquí abajo. Hay un imaginario, digamos, de cómo debe ser un documental, ¿cierto? Que es más o menos, sucede un evento, yo entrevisto individuos, me da su perspectiva, su opinión, su elección, pues, o la elección que tuvo de acuerdo a ese evento. Busco punto de vista de los afectados, cómo te afectó, cuáles son las consecuencias y por qué la elección de la persona que seguimos, ¿cierto? Digamos que si nos ponemos a ver un documental, al final esto es los eslabones de la cadena que tenemos en un documental, ¿cierto? Siempre estamos siguiendo a un individuo que nos explica por qué hizo lo que hizo, qué fue lo que pasó, por qué esa elección, cómo afectó a los demás y digamos que llegamos a una enseñanza que parte mucho de los valores del documentalismo o del documentalista. Y aquí es algo que me parece que es bastante importante y es, a veces nos enredamos un poco con la diferencia entre reportaje y documental, ¿cierto? Un reportaje se supone, en teoría, debe ser objetivo, ¿cierto? Murió comerciante en un tiroteo, por ejemplo, eso sería un reportaje. Mientras que en un documental sí puede ser totalmente subjetivo, porque es la opinión del autor, porque es la opinión del documentalista, ¿cierto? La visión subjetiva del documentalista. Pues nos hemos dado cuenta que en los noticieros, pues casi todos los noticieros ahora son de opinión, son simplemente reporteros dando opiniones, no reportando, sino dando sus propias opiniones. Lo vemos en Fox, lo vemos en CNN, lo vemos casi en todos los países.
Y esto ha puesto, digamos, al documentalismo, le ha dado al documentalismo una oportunidad de tener mucho más rigor porque también tienes mucho más tiempo, ¿cierto? Eh, Tú me habías dicho que en este momento están en la parte de edición del documental, ¿cierto? Previo, algunos ya comenzaron a editarlo y la parte fuerte de la edición es la próxima semana. Pero, bueno, voy bien de ritmo, voy muy rápido, muy enredado, doy saltos muy grandes o todos vamos bien. Todos vamos bien, bueno, en mi caso, bueno, vamos bien. Perfecto, Fernando, muchas Gracias. gracias. Carlos, muchas gracias. Bueno, ahora, digamos que este es el imaginario que tenemos del documental, que es algo bastante lineal. ¿Y por qué se me saltó tanto? Porque me falta un slide aquí. Esperen un momento, yo me salgo de acá porque me está faltando un pequeño slide. Que es... ¿Y por qué quedó tan abajo? Bueno, ya entendí qué hice. No se preocupen, esto lo arreglamos ya mismo. Bueno, entonces, generalmente tenemos la visión de que el documental es un trabajo bastante lineal y en realidad es un trabajo que se ve un poco más así, ¿cierto? Yo tengo una sinopsis, una hipótesis de trabajo, me invento un guión a través de un conflicto, tengo los argumentos para crear testimonios y generalmente escojo unos expertos para poder validar los testimonios de los personajes que voy a seguir, ¿cierto? Y a pesar de que a veces pensamos que tenemos que tener muchas cosas listas para empezar el rodaje de un documental. Si somos juiciosos y aprovechamos la preproducción para empezar a tener testimonios, pues nos damos cuenta que tenemos muchos testimonios incluso antes de empezar la preproducción, ¿cierto? Y yo creo que y no sé, Alan, ¿tú qué opinas de esto? Porque yo sé que aquí estoy entrando en temas un poco más polémicos, dependiendo de los creadores y, digamos, de qué tan puristas sean. Eh, pero muchas veces, por ejemplo, el documental que hicimos con el que ganamos en Venecia, que esto es lo más divertido del mundo, se llama El rostro humano del cambio climático, en realidad fue el material de investigación de un largometraje que nunca se hizo. Entonces, al final, lo que pudimos sacar fue un documental de 10 minutos, pero era, digamos, el primer viaje que íbamos a investigar y donde íbamos a mirar qué personas sabían. Pero que tú sabes que al final, si vuelves, el testimonio va a ser muy diferente, va a estar ya va a estar, digamos, tergiversado por esa primera entrevista donde guías a la persona a través de unas preguntas. Entonces, a veces, ese material de preproducción que tú ya estás captando termina siendo el material que se supone que vas a planear en la preproducción, pero si nos damos cuenta, miren la preproducción, según mi experiencia, ¿dónde termina estando? Casi al Ujú. final, ¿cierto? Sí, sí, muy bien. O sea, por ejemplo, toda la preparación, todo lo que uno puede adelantar, lo Mm. tiene que dejar abierto. Es una conclusión interesante que justo la tenía hoy con un par de compañeros acá, no con todos porque no estábamos en sesión general, entonces tal vez por ellos 7 de ellos digan de qué está hablando Alan, pero sí con 2 compañeros precisamente. Estamos hablando de lo importante que es para algunos responsables de las producciones audiovisuales, como es tu caso, o documentalistas, dejar un guión abierto, original, ¿no? O dejar Claro, un formato abierto, pero no es una regla, es algo igual claro, interesante que concluíamos. Yo creo que eso exactamente. es como para un 60% y si habrá un amplio porcentaje mayor de 30 que sí dice, mira, yo me mantengo en mi idea original y así esté grabando y cae un meteoro enfrente de mi grabación, yo no grabo ese meteoro, yo me mantengo en mi idea original y Así es, también son muy galardonados, o sea, también no es ni claro. siquiera criticable, es el estilo de cada quien, ¿no? Exactamente. Y yo creo que hay un gran ejemplo que a mí es uno de mis documentales favoritos, que es un documental mexicano, se llama Ladrones Viejos, no sé si lo conoces, eh, que estoy seguro que la mayoría de los testimonios que tomaron fueron en el momento de la investigación. O sea, Mm. esta es obviamente mi teoría después de ver el material, de ver el documental, es estos testimonios no los puedes tomar dos veces, sobre todo por los personajes que estás entrevistando y lo genuino, Ujú. digamos, del testimonio de cada uno. No sé si lo conocen, deberían buscarlo, Ladrones Viejos. Para mí uno de los mejores documentales latinoamericanos de todo el tiempo.
de todos los tiempos. Y es muy interesante, ¿cierto? Yo creo que también deja claro por qué a veces es tan importante incluso, o sea, la investigación antes de la preproducción, cuando todavía estás formulando, empezar a capturar testimonios desde temprano puede de verdad regalarte joyas. Ahora, esto también dependerá del presupuesto que tengas, porque la mayoría de los documentalistas no cuentan con grandes presupuestos. Y yo creo que eso pues ya todo lo hemos visto un poco. Voy a volver aquí un poco. Bueno, ahora, una de las cosas que es importante, muy importante, tener muy claro a la hora de hablar de documentalismo y de periodismo o de información es entender cómo está estructurada la información, ¿cierto? O sea, tenemos periodismo, tenemos entretenimiento, tenemos comerciales, publicidad, propaganda e información. Y nos hemos dado cuenta que gracias a las redes sociales, pues esto es un enredo que uno ya uno no sabe si esto es una pieza periodística, esto es una pieza de entretenimiento, esto es un comercial, publicidad, propaganda, política o simplemente es información. Yo personalmente no lo veo como algo malo, lo veo simplemente como una evolución de la información. Pienso en realidad que este momento en el mundo en el que todo el mundo acusa las noticias falsas de ser falsas y de haber un montón de intenciones oscuras, que seguramente las hay, yo pienso que en realidad lo que está pasando en el mundo es que el mundo nunca estuvo mejor ni más próspero que ahora, sin quitar de que estamos todavía mal en algunas zonas, hay lugares de mucha violencia, hay lugares donde la gente se muere de hambre, pero no a los niveles que se morían hace 20, 30, 40 o 100 años. Y uno de los síntomas que a mí me parecen más claros del bienestar del mundo es que hoy podemos estar en desacuerdo sin matarnos de la manera en que nos matábamos antes por desacuerdos. Obviamente Colombia y México no son el mejor ejemplo de lugares donde la gente no se mata por estar en desacuerdo, pero digamos que las proporciones han cambiado mucho, ¿cierto? Y ahora podemos encontrarnos en Internet fácilmente dos opiniones totalmente contradictorias que coexisten al mismo tiempo sin que la gente se esté matando porque tiene una opinión diferente. Yo creo que es algo que vale la pena de verdad revisar mucho, es este cuadro taxonómico de la información, porque a veces se nos olvida esto en realidad, en qué mundo nos estamos moviendo, sobre todo nosotros que trabajamos con información todo el tiempo, porque ya seas un periodista, seas reportero, seas documentalista o seas un productor de entretenimiento, pues en algún momento vas a encontrar una línea borrosa entre estas o una mezcla entre estas que seguramente te van a poner o a dudar o van a causar polémica hacia el trabajo que estás creando, ¿cierto? Y como les digo, no critico ninguna mezcla, porque digamos que he visto cómo se usa no solamente en marketing político, sino en marketing corporativo, en tantos niveles, que digamos que esto se ha vuelto la naturaleza de la información y lo que tenemos que hacer es, más que no usarla así, es educar al público para que entienda lo que está viendo. O sea, creo que en este momento estamos en la época, no sé si conocen la historia de la primera imagen del tren, de un tren que entraba a un cine. Bueno, era una proyección de un tren que venía hacia la cámara. La primera vez que esto se mostró, la gente pensó que los iba a atropellar un tren y todo el mundo salió corriendo. Yo creo que en este momento estamos en ese momento de la información donde la gente todavía no entiende que la información puede tener muchas formas y formas diferentes aún asustan, ¿cierto? Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Enseguida hablamos un poquito más de esto. Ahora, gracias a estas múltiples formas de la información, también existen diferentes tipos de contenido. Existe contenido con marca y contenido sin marca. Esto es lo más importante que yo creo que les voy a enseñar hoy, o de lo que vamos a hablar hoy, es si tú estás buscando una transacción, o sea, tú estás buscando vender un documental, vender un producto, vender un servicio, vender un nombre, es un contenido con marca, ¿cierto? Si tú lo que estás buscando es cambiar la opinión de la gente
va a tener que ser un contenido sin marca. Enseguida hablamos de eso. Estoy seguro que todos ustedes han visto un montón de videos o audios anónimos que llegan por WhatsApp, sobre todo por WhatsApp o por grupos privados, donde te llega, están atracando gente en no sé qué, en tal avenida, a tal hora, de estas modalidades, pero nadie da fechas, nadie da nombres, nadie da absolutamente nada. O en tal hospital están matando a la gente con COVID, pero en realidad no hay reportes y no tienes la menor idea es muy asustador, pero no llega como la información necesaria para que tenga credibilidad, pero la gente se asusta y lo empieza a compartir viralmente por las redes, o incluso videos súper producidos en contra de una opinión, en contra de una acción, de una actividad, de una vacuna, de un candidato, pero que a pesar de esa producción nadie lo firma. O sea, esto no está avalado por ningún candidato, no viene de ninguna parte. También se empieza a compartir por grupos privados y después alguien de esos grupos privados pues lo empiezan a compartir viralmente en Facebook, en Instagram o donde sea, y al final tú no puedes tener ningún tipo de responsable. Eso es, digamos, una de las estrategias de cómo se cambia la opinión pública. Ahorita vamos a hablar un poco sobre la ventana de Overton, que nos habla bastante sobre esto, y yo creo que es algo que de verdad debemos empezar a pensar y empezar no solamente a pensar nosotros, sino a educar a nuestras audiencias acerca de cuando tú ves un contenido con marca, generalmente alguien está esperando dinero a cambio o una acción a cambio. Si alguien te está dando contenido sin firmarlo, sin absolutamente nada, lo que está buscando es inferir en tu opinión, y yo creo que es algo que nos debería quedar bastante claro. Ahora, el contenido con marca realmente es contenido original que tú creas o creas con un equipo o que creas a la medida para una empresa o para un cliente, ¿cierto? Y el contenido sin marca, pues generalmente o lo creas para una corporación o un partido político que te lo está pidiendo aparte y que no lo quiere firmar y que no quieres que tú lo firmes, o simplemente es un contenido anónimo porque alguien eh, llevar la atención hacia un punto de vista o hacia algo que está pasando. No sé si ustedes se acuerdan hace muchos años, no, antes de la pandemia, en Estados Unidos hay algo que se llama animales de compañía. No sé si se acuerdan de un caso en el que una señora en la Florida trató de montarse con un pavo real como animal de compañía en un avión. No, suena bien, pero No, bueno, es bastante absurdo porque pues fuera de que es un animal gigante y bien incómodo, es peligroso. Pero digamos que lo que hizo la gente que creó esta situación era poner en duda de que cualquier animal podía ser en compañía. Entonces lo que hicieron fue crear un escándalo para que un montón de gente viralmente tomara fotos, grabara, dijera qué es esta ridiculez, qué es este peligro, qué es este abuso, de los dos lados, de la gente que dice tiene derecho a andar con su pavo real de compañía o cómo se le ocurre meter un pavo real de compañía. Esta es una manera también de crear contenido anónimo, donde tú creas situaciones para que la gente, el público, la audiencia que tiene ese evento, funcionen como reporteros virales de eventos. Pero digamos que esto es llevar la comunicación a un nivel bastante macabro, diría yo, bastante oscuro. Bueno, ahora, a mí hay algo que me encanta y es, en teoría, no existe diferencia entre la teoría y la práctica, pero en la práctica siempre lo existe. Las cosas que aprendemos en teoría, pues todas suenan muy bonitas, pero cuando salimos a la práctica, generalmente son realmente diferentes y son bastante contrastadas, ¿cierto? Y por eso hablábamos un poquito de esto. Yo creo que es bastante importante tener muy claro cómo nosotros como documentalistas, a pesar de que estamos impulsados por eventos o situaciones que queremos mostrar, pues en realidad nosotros estamos dentro del entretenimiento educacional. Nosotros entretenemos y educamos, ¿cierto? No, me imagino que todo el mundo se ha visto Una verdad incómoda, pero no sé si han visto 76 días. 76 días, te la recomiendo muchísimo, es un documental gringo chino
que se hizo casi en tiempo real de la pandemia y bastante interesante para la gente que todavía cree que en China sabían lo que estaba pasando. Es un documental realmente importante que yo creo que es bastante diciente de la situación del mundo en la que estuvimos. Ahora, si nos vamos hacia otro lado, por ejemplo, el entretenimiento popular, Will and Grace, no sé si en México pasaron esa serie, pero digamos que es una de las series que se puede llevar a la parte de educar a la gente de que la comunidad gay pues en realidad es amistosa y no debería causar ni recelo ni hostilidades y pues es algo que como ven entretiene educando o Sí, educa entreteniendo, ¿cierto? sí, la pasaron por acá. Perfecto. Y yo creo que hay un montón de ejemplos de estos que a veces no pensamos en el valor educativo, no solamente informativo de los documentales. No sé si conocen la taxonomía de Bloom, que me parece a mí una de las cosas que más me ha ayudado a mí para crear los documentales, es yo qué quiero que haga mi audiencia, yo qué quiero enseñar a mi audiencia, quiero que aprendan a reconocer, quiero que aprendan a comprender, a aplicar, analizar, evaluar, sintetizar o a crear algo, pues va a ser más complejo entre más arriba estés, pero cuando tienes esto claro, pues digamos que también puede tener, hay algunos verbos que puedes utilizar más y palabras si quieres que la gente reconozca o que aprende o que aplique o que analice, ¿cierto? Yo creo que es algo bastante importante a la hora de yo plantearme un material que en realidad va a ser altamente educativo porque vas a tener la atención de la gente durante el tiempo en el que esté tu documental, ¿cierto? Yo creo que no se nos puede olvidar esta parte. Nosotros en realidad estamos en la industria del entretenimiento educacional, ¿cierto? Eh, hablando un poco de la práctica, que a mí me parece que es bastante, a veces se nos olvida, de hecho no, por desconocimiento no sabemos a qué nos enfrentamos cuando hacemos un primer documental. Eh, yo creo que aquí es importante entender eh, cómo funciona el trabajo nuestro, ¿cierto? Eh, qué es, digamos, qué partes son internas nuestras de nuestro equipo, qué partes nos van a costar, qué parte nos van a dar reputación y qué parte nos van a dar ingresos y qué partes son ajenas a nosotros, ¿cierto? Digamos que cuando digo interno, estas flechas, es cosas en las que yo tengo control, eh, cuando digo externas, dependo de agentes externos para que esto funcione, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, al final, esta parte de la reputación y los ingresos, si lo que queremos es que nuestro documental sea rentable, pues nos damos cuenta que tenemos que empezar a planear muy bien acerca de festivales, concursos. En el caso, por ejemplo, mío, cuando ganamos en Venecia, pues una de las cosas más asombrosas fue, por ejemplo, que este material, este documental, pasó a ser parte del sistema educativo de secundaria en Italia. Entonces, digamos que hay un montón de italianos que crecieron viendo un documental de Juan Álvarez, que eso también le agrega reputación. Yo no sé en qué momento esto vaya a tener, digamos, una repercusión en mi reputación por fuera de Italia, pero digamos que ya hay dos generaciones de italianos, bueno, una generación de italianos que están creciendo sabiendo que yo hago documentales medioambientalistas, ¿cierto? Que me parece que es bastante importante. Y la parte de los ingresos, que a veces pensamos que esto puede ser altamente rentable, pues generalmente los documentales pueden ser rentables si tú estás cobrando a un cliente por la producción, ¿cierto? Y puede ser rentable si no cobraste por la producción, sino que la producción es tuya y fuiste capaz de venderlo a un canal de televisión, si fuiste capaz de ponerlo en cines o en un sistema de streaming. Pero digamos que es realmente importante, ¿cierto? Entender que hacer documentales va a ser algo costoso en esfuerzo, tiempo y dinero, ¿cierto? Y que es bastante desgastante. No estoy tratando de desanimar a los chicos, sino simplemente de que empiecen a tener una lógica de qué control tienen ustedes. Ustedes tienen control de los procesos de creación y producción, pero van a tener
en algún momento que luchar por tener circulación y distribución, porque van a tener que sentarse a hablar con personas que van a ver su documental no como la joya informativa o educativa que es, sino como un producto con el que ellos puedan vender algo más, ¿cierto? Y esto es una lógica que a veces nos choca un poco, donde nos damos cuenta, digamos que en el segundo o tercer documental, de que no podemos contar nuestros documentales. Bueno, yo estoy hablando aquí desde mi parte práctica e invertebrada como una persona que vive de esto, donde yo si quiero que un canal de televisión, un cine, un servicio de streaming, un festival o un concurso seleccione mi documental, pues voy a tener que jugar también con los intereses que ellos tienen, ¿cierto? Si yo lo hago desde solamente mi lado, pues posiblemente me ignoren. Eh, Cuando hablamos de distribución, pues generalmente yo parto de que el contenido que hemos creado como documentalistas es de calidad, de credibilidad, pues tiene credibilidad, tiene relevancia, no es radical, es aceptable, es popular, es entretenido, ¿cierto? ¿Por qué digo que no radical? Porque cuando algo es muy radical, pues sencillamente tienes un público muy estrecho y si lo que estás buscando es llegarle a 3 o 4 personas, pues jue madre, ya te ganaste lo que estabas buscando. Pero generalmente lo que queremos es que haya una amplificación del mensaje que estamos tratando de llevar. ¿Esto qué significa? Que si todos los documentales que estamos haciendo tienen, digamos, estos 7 componentes, para poderme diferenciar de los otros, me tengo que ganar o una convocatoria o un festival importante o haber trabajado en un canal o tener contactos o ser una personalidad. Digamos que, ¿quieres decir algo, Alan? No, no, muy de acuerdo. Perfecto. Bueno, ¿de quién es la audiencia de tu documental? Pues resulta que la audiencia de tu documental no es tuya. Y esta es la parte que más nos cuesta a nosotros entender. La audiencia nuestra son los canales, son los cines, son las plataformas de streaming, son los festivales y son ellos los que tienen acceso a grandes audiencias. Entonces esto cambia un poco el trabajo. Es perfecto. Si yo quiero hacer un documental para Netflix, ¿qué está comprando Netflix? Si yo quiero hacer un documental que en el caso de Colombia, Cine Colombia, lo va a pasar, ¿qué le está apostando Cine Colombia? Si quiero entrar, no sé, a un canal, a Teleazteca, a cualquier canal, a Univisión, ¿qué está comprando Univisión? ¿Cierto? Porque en realidad esa es mi audiencia. Mi audiencia no es la gente para la que yo estoy haciendo el documental, que al final la va a ver. Al final el cliente que va a comprar, que va a pagar por el documental es tu cliente. Yo creo que esto es bastante importante entenderlo, que tu audiencia, por ejemplo, si yo hago una película y se la vendo a los cines, en realidad los cines utilizan mi película para vender crispetas, perros calientes y Coca-Cola, ¿cierto? Para eso lo utilizan. Yo en realidad no tengo esa audiencia. Mi audiencia son los cines. Yo cómo garantizo a una cadena que tiene un montón de salas de cine que las va a llenar de gente que compre crispetas, gaseosas y palomitas de maíz. Pues sencillamente teniendo grandes estrellas, teniendo una trama entretenida, una trama que dé ansiedad para que la gente se coma las palomitas, salga y compre más, porque en realidad las ganancias de la industria del cine es vender comida mientras la gente ve películas, ¿cierto? Que a la gente a veces se le olvida eso, a veces pensamos que la gran ganancia del cine está en la venta de etiquete, no, está en la venta de palomitas de maíz y gaseosas. Bueno, ¿cuántos de ustedes se han visto Uncut Gems? No sé cómo se llama en español. Bueno, me Ay, se me imagino que fue el nombre en español, pero sí, sí la llegué a ver. fantástico. La pongo de ejemplo porque digamos que aunque es ficción, es independiente. Y aunque tienes a Adam Sandler, cuando fueron a escoger a la coprotagonista, tenían un montón de actrices súper buenas, pero Julia Fox tenía 500,000 seguidores. Al final lo que hicieron fue, pucha, 500,000 seguidores de esta señora van a querer ver. O sea, si el 10% de los seguidores de esta señora van a querer ver la película, tenemos 50,000 espectadores que van a pagar tiquetes en Nueva York. Hagámosla con ella como coprotagonista.
¿cierto? Miren que aquí empezamos a darnos cuenta que incluso una persona como Adam Sandler va a tener en algún momento que comprometer ciertas cosas. Ahora, ya resultó siendo buenísima, qué bueno que funcionó. Pero miren que empezamos a hacer, digamos, a integrar no solamente el contenido, sino también los que van a participar como un argumento de venta. Yo sé que Julia Fox me va a ayudar a vender 50,000 tickets, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos de ustedes se han visto Earthlings? Creo que en español se llamó Terrícolas. Y aquí sí me gustaría que fueran súper sinceros. No sé cuántos conocen o la han visto. Una Esa sí levantadita no, de manos. esa sí no la conozco. Bueno, no es una película que no sacaron en cines o que es muy radical. Ahora, todo lo que dice es cierto, es terriblemente cierta, terriblemente cruda. Y cometieron el error de irse exactamente diciendo o sea, esta sí que era una verdad incómoda. Incluso yo tuve problemas para comer carne después de ver esta película. Me parece que es demasiado cruda. Y creo que la única manera de que muchas personas las pudimos ver fue que Joaquín Phoenix era la voz en off, ¿cierto? Era la voz que nos llevaba por este documental. Y este fue, digamos, la visibilidad en las plataformas, fue un argumento de venta y fue un valor agregado. Pero es un documental que nunca lo vas a ver en televisión, eso se los puedo asegurar. ¿De qué trata, Juan? Es de la relación entre los terrícolas, plantas, animales y humanos. Cómo los humanos se aprovechan de los animales. Hay escenas en las que, por ejemplo, en Rusia, a un perrito callejero le arrancan la piel mientras todavía está vivo para hacer una chaqueta y dejan al perro vivo sin piel. Pues donde a los marranitos, a los cerdos chinos les cortan las patas para que crezcan más gordos. O sea, cosas que tú no te imaginas que pasan en la industria forestal o en la industria ganadera, que te lo están poniendo acá y dices, jue, ¿cómo hago yo parte de eso cada vez que voy al súper a comprar carne? Pero digamos que te lo ponen de una manera donde se siente tan radical que tú no lo quieres ver, ¿cierto? Ahora, se las recomiendo, ahora, sean vegetarianos una semana después de eso, tengan vegetales en su nevera antes de verla porque no van a querer ver carne después de esto. Bueno, ahora, cuando ustedes ven un documental y nos tienen todos los premios, ¿qué significan esos premios? ¿Qué significan esos laureles que tienen todas estas cositas? ¿Alguien se atreve a adivinar? Bueno, fuera de que te va a dar más distribución, también significa esto, ¿cierto? Tener acceso a circulación nos va a costar recursos, nos va a costar costos de correo, costos de impresión, copias de screen, costos de viaje y de representación, ¿cierto? Un costo mínimo para un festival más o menos bueno van a ser $1,000 por película, ¿cierto? Un costo real serían unos $5,000, pero para festivales como Sundance o Toronto van a ser mucho más grandes, ¿cierto? ¿Y cuántos de nosotros incluimos estos costos a la hora de crear nuestro documental? Mira, esto no lo tenemos en nuestro presupuesto, la parte de circulación en festivales. Generalmente en nuestro documental es posible que todo el documental cueste $1,000 o $5,000 si te fue muy bien, ¿cierto? Generalmente no guardamos ni plata ni para hacerle publicidad, ni para la circulación en festivales, ¿cierto? Sí. Y yo creo que esto es importante tenerlo muy en cuenta. A la hora en que nos vamos a dedicar a vivir de esto, a crear documentales para hacer concursos, para tener, digamos, más circulación, para tener más visibilidad, no solamente de nuestra marca personal o nuestra marca como compañía, sino también porque queremos llevar ciertos temas, digamos, hacerlo visible ante el mundo, pues sabemos que esto nos va a costar más o menos $5,000 que la gente conozca lo que nosotros hicimos, más allá de lo que ya nos costó en producción, ¿cierto? Esto también yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, el entretenimiento educa y esto es fantástico. Ahora, solamente
voy a tomar dos ejemplos de entretenimiento universal solamente para que entiendan bien esto hasta dónde va, ¿cierto? Y que sean conscientes no solamente de lo que estamos haciendo como documentalistas, que lo hacemos mucho más de frente, sino también las posibilidades que hay a la hora en que tú vayas a hacer, digamos, alianzas interesantes con otras personas, ¿cierto? ¿Qué nos enseñó Friends y qué nos enseñó Sex and the City? En el otoño de 1994, el mundo aprendió a tomar café con alto contenido de leche. Antes de Friends, de la segunda temporada, cappuccino, macchiato, todas estas bebidas de café con alto contenido en leche solo se consumían en el Mediterráneo. Pero en ese momento había una empresa llamada Arla Foods, que es la compañía más grande de leche del mundo, que no le vende a Estados Unidos. Tenía un problema, la gente consumía cada vez menos leche y contrataron a una empresa de marketing que les hizo, digamos, un estudio y le dijo, mira, así como la leche va de bajada, hay otra bebida caliente que va de subida que puede tener mucho contenido lácteo, que es el café. ¿Por qué no promocionamos esos cafés del Mediterráneo que tienen alto contenido? Y fue cuando Rachel empezó a trabajar en el café y le prometieron a Arla que ella iba a repetir en cada capítulo 3 veces el nombre de cafés con alto contenido en leche. Y fuera de eso, eran 3 menciones por 5 amigos, ¿cierto? Y esto hizo que ese día la gente aprendiera a tomar café con leche. En Colombia, antes de eso, un café con leche se llamaba un perico, o se llamaba un café con leche, o se llamaba un pintado. Después del 94, en todo el mundo se popularizó todas las bebidas que hicieron, digamos, posible empresas como Starbucks o como el mismo Juan Valdés. Y en el 98, ya que la gente estaba dejando de fumar, otra agencia contactó a los productores de Sex and the City y dijeron, oye, tenemos un problema y es que la gente está dejando de fumar, pero nos damos cuenta que las mujeres no dejan de fumar. Queremos que no le enseñes a la gente a fumar, pero que tienen el hábito, no dejen ese hábito. Y se dieron cuenta que las mujeres eran las que más fumaban en el mundo y por eso en Sex and the City todos fuman, incluso fuman hasta marihuana, porque una de las cosas era, no importa que fumes, lo que queremos es que la gente siga fumando. Entonces, teniendo esto muy en cuenta, nos damos cuenta que nunca nos mencionaron una marca de leche, nunca nos mencionaron una marca de cigarrillos, pero sí nos enseñaron a tomar leche y a fumar, ¿cierto? Y aquí es donde yo quería llegar cuando nosotros estamos, los argumentos que tomamos a la hora de exponer el tema al que queremos exponer, es qué forma le damos. ¿Es un contenido con marca o sin marca? ¿Cierto? Es la marca mía. Yo soy una persona crítica, yo soy, no sé, un súper documentalista que la gente conoce, por ejemplo, Sebastián Salgado, que es uno de mis fotógrafos favoritos. Tú sabes que cuando hay una exposición de Sebastián Salgado, pues sabes que es un crítico de la sociedad, del medio ambiente, de la explotación humana, y tú sabes a qué vas, ¿cierto? Y compras los libros y compras lo que sea porque esa marca te gusta, si eres un seguidor. Pero nosotros a veces lo que hacemos sin darnos cuenta es que a pesar de que firmamos nuestro documental, no le estamos poniendo la marca de qué es lo que, o sea, qué es lo que estamos llevando a la discusión, cómo estamos alimentando la discusión global sobre el tema que nosotros le estamos poniendo el foco, ¿cierto? Y esto sucede es que a veces es difícil entender de qué estamos hablando. Y aquí vamos a algo que yo estoy seguro que puede ser polémico, puede que no estemos de acuerdo, y es todo documental es una verdad blanda, ¿cierto? Perdón, Todo pero documental, por qué una verdad blanda? vamos para eso, ya te voy a explicar eso. No te Ah, preocupes, Regina. Entonces, todo documental es un contenido que tiene marca o no marca y es educativo, ¿cierto? Entonces, como somos educativos, enseñamos. Entonces, enseñar es comunicar conocimiento, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Eso es lo que nosotros hacemos como documentalistas, ¿no? Ya, ¿hay alguien que objeta a esta descripción? Yo diría que no. Fantástico.
dependiendo de lo que yo enfoque, el ángulo que yo escoja, a quién decida yo filmar, a quién grabar, a quién entrevistar, estoy sacando un pedacito de la realidad que yo pienso que es relevante. O sea, es posible que pueda ser relevante a cierto nivel, pero es posible que no sea lo más relevante para una discusión, ¿cierto? Ahora, cuando vemos un evento, nos vamos a dar cuenta que hay verdades duras y verdades blandas. Las dos se componen de componentes con los que nos identificamos, que relacionamos, que comparamos, nuestras creencias, nuestras convicciones, y al final la combinación entre verdades duras y verdades blandas termina siendo la verdad aceptada, que termina siendo una opinión pública, o incluso nuestra opinión. Pensamos que es nuestra opinión cuando en realidad hay muchas más personas que tienen la misma opinión porque comparten cierto punto de vista. Ahora, aquí es donde esto se pone más interesante. Esta es una de mis grandes pasiones. Es la realidad humana no es una, son tres. Entonces, tienes la realidad objetiva, ¿cierto? Generalmente la realidad objetiva la describimos con hechos, con datos y son verdades duras. Por ejemplo, si yo voy a ignorar este libro y trato de meter mi cabeza por medio del libro, pues no me va. Y si yo lo intento demasiado, pues me va a salir un chichón. Sencillamente porque estoy negando que este objeto hace parte de la realidad objetiva. Ahora, la realidad subjetiva está compuesta de mis pensamientos y mis emociones. Como seres sintientes, nosotros, digamos, la realidad nuestra no solamente se compone de nuestro entorno objetivo, de que aquí hay una mesa, aquí hay un cuaderno, aquí hay un lápiz, hace frío, hace calor, es con esta temperatura, sino que cómo nos hace a nosotros sentir. Y ese sentimiento, esos pensamientos, esas emociones componen la realidad subjetiva. Y el asunto con la realidad subjetiva es que en el caso, por ejemplo, tuyo, Regina, es la única persona que sabe cómo se siente ser Regina eres tú. Nadie más lo sabe. ¿Cómo se siente ser Juan Álvarez? Solo lo sé yo. ¿Cómo se siente ser Alan? Solo lo sabe Alan. Es muy difícil compartir todos los contextos, toda esa red de emociones, de hechos, de experiencias únicas e irrepetibles que nos hacen a nosotros mismos. Incluso si tenemos hermanos, a veces no estamos de acuerdo en cosas que pasaron dentro de nuestra familia. A pesar de que tuvimos el mismo padre, la misma madre, el mismo entorno, la misma casa, no estamos de acuerdo en cosas que pasaron, a pesar de que tenemos tantos componentes en común. Entonces, digamos que esa realidad subjetiva es igualmente real que la objetiva, y nosotros a veces como documentalistas nos apoyamos mucho en estas sin saberlo, ¿cierto? Y la mayoría de las personas piensan que esas dos realidades son las únicas que funcionan. Por eso nos cuesta tanto entender nuestra relación con el dinero, con el cambio climático, porque pensamos que como el dinero no solo existe para mí, no es subjetivo, tiene que ser, el dinero es una realidad objetiva. O el cambio climático, pues yo no tengo frío o no tengo calor cuando me dicen que está calentando el mundo, para mí no es real el cambio climático. Resulta que la tercera realidad es la más compleja, pero en realidad es donde nosotros estamos, que es donde creas tejido social, que es la realidad intersubjetiva, la que le da el origen a conceptos como el dinero, las naciones, los derechos humanos, ¿cierto? Esta parte intersubjetiva es la que nosotros creamos en conjunto. Solo existe si más de una persona está de acuerdo en algo. En ese momento aparece algo que es la realidad intersubjetiva. Incluso, por ejemplo, las empresas son realidades intersubjetivas. Hasta que tú no firmaste un papel al que un notario le pone un sello ante una cámara de comercio, pues esa empresa no existía. De repente aparece, existe, es reconocida por todo el mundo y hace parte de esta realidad intersubjetiva. Ahora, ¿por qué es importante esto? Voy a saltar esta explicación que creo que yo la di. Es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer como documentalistas es poder ayudarle a nuestra audiencia a navegar hacia el lugar que nosotros queremos. Si ven estos punticos que hay aquí a la derecha, esa se llama la ventana de Overton. Overton con O, E corta, ton. Overton.
Y es una fórmula que existe para hacer que la gente cambie de opinión sobre algo que en algún momento pensaron que era inconcebible y llevarlo hasta popular, ¿cierto? En Colombia tenemos un ejemplo increíble en las elecciones pasadas. Aquí tenemos un presidente que fue muy popular, muy de derecha, que nunca pensamos en algún momento ver que hubiera una orden de captura en contra de él. ¿Uribe? Sí, y hace un par de años estuvo, digamos, en un lío increíble, que hubo una orden de captura, y eso fue gracias a que alguien aplicó la ley de la ventana de Overton para cambiar la opinión de esta persona es intocable a, hey, ¿saben qué? Sí, este señor debería tener un juicio. Pero lo mismo pasó con Duque, el presidente que tenemos ahora. Era una persona que nadie conocía y pasó de ser inconcebible que un desconocido fuera presidente y en menos de un año, pues fue el presidente de Colombia, ¿cierto? Y también aplicaron la ventana de Overton para posicionar algo que era inconcebible a algo que terminó siendo tan popular que fue electo como presidente. Y si no la conocen, deberían leerla, es muy interesante, y empezar a mirar cómo la pueden aplicar ustedes a cómo quieren que la gente cambie de opinión o empiece a considerar ciertas opiniones que no estamos manejando. No sé si esto les sea útil o no. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? ¿Es un libro o una teoría o qué es? Es una teoría, pero digamos que no es solo una teoría, es una práctica que se utiliza muchísimo en marketing político. Yo, ¿de qué manera puedo llevar algo que necesitamos que se haga ahora, que la gente no está dispuesta? Por ejemplo, que la gente acepte una vacuna que gracias no sé, tantos años de tecnología y de innovación fuimos capaces de desarrollar como humanidad en menos de un año. La mayoría de la gente todavía no, hay muchas personas que no están de acuerdo con eso. Eh, ¿Cómo aceptar, no sé, que Donald Trump fuera presidente, ¿cierto? O sea, hay tantas maneras de aplicar esto. O, por ejemplo, incluso se aplicó para que la gente aceptara a la comunidad gay de una manera mucho más positiva. O sea, se puede utilizar para el bien o para el mal. Que esto es al final tu decisión como documentalista, como informador. Tú que informas hacia dónde, o sea, cuál es tu intención? ¿Cuál es tu intención como creador? ¿Cuál es el mundo soñado al que tú le estás colaborando o estás, digamos, sembrando las semillas con cada cosa que tú entregas? ¿Cierto? Porque al final el poder que nosotros como comunicadores tenemos es increíblemente subvalorado. Porque Alguien que... perdón, Sigue, si quieres concluir. porque cada pieza que nosotros publicamos de un reportaje, de un documental, de una pieza de información que firmamos porque nosotros creemos que es verdadero, nosotros estamos funcionando como curadores y como validadores de que nosotros creemos eso y la gente que te siga, que te crea, va a creer en eso. Alguien que le sabe mucho tanto a la política colombiana como a tu último tema con el que estás concluyendo, Juan, es Cristian, que ahí pone en el chat: no espero nada de la política en Colombia y aún así logra decepcionarme. Dice punto uno. Punto dos, los jotos dominaremos al mundo. A ¿Qué ver son si los quieres. jotos? Explícale, Cristian, te cedo la palabra. Le recuerdo, Juan, 20 minutitos nos quedan, ¿eh? ¿Tienes Dale, audio, dale. Cristian? No, nada más los que vi. No, no pensaba decir nada más otro tema. Explícale qué Yo, es joto. aquí en México es una palabra que utilizamos para referirnos a la comunidad LGBTTI, a las personas gays, lesbianas. Entonces, a eso me refería. Esa palabra, fíjate que no es ofensiva, pues, Cristian sabrá más, como otras que luego se pueden llegar a utilizar, ¿no, Cristian? Sí, exacto. Esa palabra incluso entre nosotros la Ajá, utilizamos para la festejas. referirnos. Bueno, Perfecto. Bueno, voy a ir 10 minuticos más y después abrimos para preguntas. No creo que demos todos los temas, pero voy a intentar hacerlo menos profundo, un poquito más. Pero van bien, van pegados del tema, ¿les gusta? Fantástico. Bueno, por ejemplo, una de las grandes creencias por ejemplo, el cambio climático
es que es algo que descubrimos hace relativamente poco, pero en realidad esto viene desde el Club de Roma en 1970, si les interesa ese tema, los límites del crecimiento. Ya ellos hacían un cálculo muy diferente. Oye, esto es población, recursos, alimentación per cápita. Nos vamos a descalabrar alrededor del 2000 algo, ¿cierto? Ahora, pasaron 46 años de verdades duras, digamos que una verdad dura. Uno de los errores que cometemos a veces como comunicadores es presentar datos y hechos de una manera muy científica, porque esto está siendo una verdad dura. Y la verdad dura pues no tiene nunca en cuenta cómo esto hace sentir a la gente. La gente o lo va a aceptar o lo va a rechazar, sencillamente, no, esto no puede ser verdad. ¿Cómo así que en el 2000, más o menos en el 2000 vamos a tener un problema gigante? Pasaron 46 años donde aprendimos a utilizar las verdades blandas. Lo mismo que dice el libro del Club de Roma aparece en una verdad incómoda, y terminan habiendo cambios importantes, ¿cierto? Donde algo pasa de inconcebible en 1970 a popular en el 2016, ¿cierto? Entonces miren todo lo que nos podríamos haber ahorrado si el Club de Roma hubiera utilizado más la parte emotiva, la parte más de sentimientos, que yo creo que es aquí donde le respondo un poquito a Regina, es ¿por qué el documental es una verdad blanda? Porque es que si tú no le metes emociones, tú no le metes sentimientos, tú no le metes los pensamientos que haga que la gente se haga preguntas y diga, uy, sí, qué mal que esta situación que me están describiendo me toca, esto va a tocar a mis hijos, esto va a ser algo que de verdad me va a afectar, pues la gente no se lo va a tomar en serio, lo va a descartar como no, aquí hay una persona que es demasiado alarmista, ¿cierto? Y aquí es importante, ¿por qué los hechos y los datos no cambian nuestra opinión? ¿Cierto? Generalmente estamos programados para aceptar lo que ya creemos saber o cosas que respaldan nuestra opinión. Y generalmente rechazamos cualquier cosa que contradiga lo que yo pienso o que ponga en duda lo que yo opino. Eso quiere decir que si yo presento mi información de una manera muy radical, pues sencillamente la gente no la va a aceptar. La va a rechazar, va a decir, no, este se enloqueció. Y esto no es solamente porque los humanos seamos tontos o tarados, sino porque biológicamente hay muy pocas ventajas con razonar con claridad y evolutivamente tampoco es práctico pensar con claridad, porque en el momento que piensas con claridad tienes una opinión diferente a la de tu grupo y entonces tu grupo te excluye. Entonces, para la gente es más fácil estar de acuerdo con la mayoría que tener su propia opinión. Y esto no es algo personal, esto es algo biológico. O sea, estamos programados para que sea así, ¿cierto? Y aquí, digamos que la parte que a mí me parece es realmente importante es el marketing político, que es cuando hablamos de noticias falsas, finalmente estamos entrando en esta zona. Yo, por ejemplo, para quitarle todas las tonalidades de política, digamos que estos son los partidos colombianos y yo los divido no en izquierda, derecha, autoritario o lo que ustedes quieran, sino unos prefieren pizza, otros prefieren hamburguesa, unos comen poco, otros comen mucho. Si empiezas a simplificar todos los temas que tú vas a abordar a este nivel, no los compliques tanto, de verdad eres capaz de causar un impacto increíble en la gente que estás acompañando, ¿cierto? Vamos a saltarnos esto. La mayoría de las veces, cuando hablamos de marketing político, apelamos a unos 5 valores fundamentales, ¿cierto? Y si ustedes se ponen a pensar en las campañas políticas, generalmente están enfocadas en estas 5 cosas. Y a veces pensamos que todos los políticos quieren ganar unas elecciones, pero en realidad no. A veces quieren difundir sus ideas, obtener votos para oponerse o ser una influencia electoral. Y aquí hay un glosario invisible que nosotros a veces, sin darnos cuenta, nos prestamos para aumentar, que es la otredad, es cuando yo convenzo a la gente de que aquel otro, el que no conozco, es más peligroso y se debe desconfiar, pues esto nos lleva a la desconfianza. Como en realidad yo pongo mi seguridad o no estoy dispuesto a poner mi seguridad en las manos de la gente que no conozco y que me están diciendo ellos son peligrosos. Está la falsa habilidad, que es
yo puedo sacar un dato fuera, puedo sacar un dato del contexto y simplemente fácilmente convertir cualquier cosa en alienígenas ancestrales, en algo tan abstracto de, claro, como esta gente se comió los tacos es porque en realidad odian a los mexicanos, no lo sé. Está la parte en que utilizamos el historicismo, tomamos una historia que puede ser genuina y la distorsionamos simplemente a través de suposiciones de cosas que pudieran haber estado relacionadas o no, y terminamos en las conspiraciones, ¿cierto? Y nosotros a veces, simplemente porque lo hemos oído en la opinión pública, en redes sociales, a veces nosotros incorporamos ciertos temas de los que no estamos seguros, pero como son opinión pública, les damos espacio en nuestro contenido agravando las cosas. Yo creo que es realmente terrible, sobre todo porque, como les decía antes, mucho del contenido sin marca es súper fácil transmitirlo por privados en Facebook, por grupos privados en WhatsApp. Nadie tiene control sobre eso. Y ya cuando se lo has, por ejemplo, compartido, digamos, a los rapitenderos o a los repartidores de comida de Rappi, Uber Eats y no sé cuántos pedidos ya, no sé cuáles tienen ustedes en México, le llega a 2.500 miembros y solamente el 10% de ellos lo publican en sus redes, pues tienes un mensaje viral del que nadie sabe de dónde salió, ni su veracidad, ni tienes absolutamente ningún control de lo que es. Y cuando tú como documentalista, reportero o periodista tomas esa información y le das espacio de una forma irresponsable, pues estás simplemente agravando el asunto, ¿cierto? Hay algo que a mí me parece que a veces se nos olvida cuando hablamos de noticias falsas, cuando hablamos de opinión pública y sobre todo cuando vamos a construir el material que vamos a hacer, es que hay trastornos de la información, ¿cierto? A veces nos equivocamos, a veces es un error, a veces estamos mal informados, pero también es posible que estemos mal informando a posta o que alguien nos está dando la información errónea a posta simplemente porque quieren un cambio deliberado de contexto. Y yo creo que esto es algo que nosotros como documentalistas tenemos que tener muy en cuenta, ¿cierto? Porque digamos que cuando nos encontramos con gente, cuando entrevistamos personas que tienen una agenda bastante clara, no estamos hablando con un experto o con un entrevistado, estamos hablando con un agente, ¿cierto? Esta es una persona oficial, no oficial, es formal, informal. O sea, digamos que aquí nos damos cuenta cómo dependiendo de a quién entrevistemos, qué mensaje y qué interpretación podemos nosotros terminar creando en la audiencia por medio de nuestro material, ¿cierto? Creo que, bueno, y aquí hay algo que a mí me parece que es bastante interesante y no sé si ustedes alguna vez se han sentado a pensar, yo cómo hablo, yo cómo argumento, yo cómo creo mis documentales, ¿cierto? O sea, yo argumento como un acto político, yo argumento como una prueba o argumento como guerra, ¿cierto? Digamos que si argumento como guerra, yo lo que estoy buscando es tener tener la razón. No me interesa lo que tú opines, no me importa cómo estemos en desacuerdo o en qué estemos de acuerdo. Yo quiero ganar el argumento. Digamos que tiene un efecto deformante y magnifica la polarización, que me parece que es la parte más compleja, ¿cierto? Y sobre todo, terminas convirtiendo tus discusiones en un callejón sin salida, ¿cierto? Y no sé si alguno de ustedes empieza a darse cuenta, uy, yo soy así, o tal compañero es así. Yo creo que es algo que tenemos que trabajar como documentalistas o como periodistas, pues no podemos argumentar como guerra, ¿cierto? Podemos argumentar como método de aprendizaje, ¿cierto? O sea, cognitivamente ganar un argumento no aporta nada, perder un argumento sí, porque cuando pierdes un argumento aprendes. ¿Cómo empiezo yo a planear mis entrevistas para que la persona que estoy entrevistando sienta que tiene razón, sienta que gana sus argumentos sobre mí y en realidad se abra más y me dé mejor material, un material mucho más genuino, ¿cierto? Yo creo que aquí es una de las partes de los retos grandes de nosotros como documentalistas a la hora de entrevistar a las personas,
es que nosotros generalmente asumimos motivos invisibles en otros y generalmente tenemos esta furia justiciera de encontrar la verdad. Y el asunto es, el asunto, en realidad nos dimos cuenta que la verdad, como la realidad, tiene tres cosas. La realidad objetiva es verdadera, ¿cierto? Por ejemplo, ¿las vacunas funcionan? Sí. Ahora, ¿tengo yo derecho como ser humano a vacunarme o no vacunarme? Sí, cualquiera de las dos tú tienes derecho a las dos cosas, porque tú, digamos, tienes libre albedrío. Se supone que tenemos independencia y nadie nos puede obligar a que nos metamos algo en nuestro organismo. Ahora, yo pienso que nos deberíamos vacunar, pero esa es mi opinión, ¿cierto? Y está la intersubjetiva. Si somos una sociedad y vamos a vivir en todos, pues, oye, en algún momento tus derechos no me van a importar porque es que estás infringiendo los míos. Al no vacunarte me vas a enfermar a mí. Y miren que estamos simplemente hablando de un tema, unas vacunas que se supone salvan vidas y el mundo está dividido porque a veces la gente que parte de la ciencia piensa que solo existe la verdad objetiva. La gente que es muy emocional piensa que solo lo que yo siento y mis derechos individuales están por encima de los otros y la sociedad tiene otra verdad. Yo creo que es algo que es bastante importante tener en cuenta a la hora de abordar un tema, es yo cómo le aplico estos tres filtros a cada pregunta, a cada tema que voy a abordar, ¿cierto? Y yo creo que parémosla ahí. ¿Preguntas? Me encanta, me encanta. Muy bien, Juan. Nos da tiempo de unas 3 preguntitas. Adelante, alguien. A mí me quedó la duda nada más de cómo se llamaba la teoría esta política, porque me gustaría investigar de ella. Overton. Sin H, o sea, Overton con B corta. Ventana de Overton. Es que está buena, ¿no? Y está polémica. No, y es súper maquiavélica si uno lo mira de esa manera. El asunto es, existe una fórmula para cambiar la opinión de las personas. Ahora, como yo les voy a volver aquí un poquito solamente, hay una parte que tiene que ver con la ética, con mis valores, que yo creo que es importante, y es yo hasta dónde estoy dispuesto a ir, ¿cierto? Y al final es tu elección, o sea, yo no sé cuál es tu pasado, cuáles son tus rayones, tú de dónde vienes, si, por ejemplo, en el caso de Colombia, si naciste en campo, en una ciudad, una visión muy diferente del mundo, uno de los grandes problemas en Colombia es, no importa con quién te sientes a hablar, todos tienen la razón. Y entonces esto hace que sea muy complejo. Alguien tiene la mano levantada, pero no me sale el Y nombre. muchas ganas de escuchar a Cristian Carlos. Te escuchamos, Cristian. Sí, mi duda es, bueno, aprovechando porque creo que ya lo escuché del profesor Alan. Él es igual que yo, México-colombiano, pero pues usted que es de Colombia. No, sueco-colombiano. Sueco-colombiano. Bueno, Los, pero los ojos azules me dilatan. bueno, pero más que usted se ha desenvuelto mucho más en Colombia, yo ya no tengo como el acento o así. En el aspecto periodístico, ¿cómo ve el futuro de o el perfil de un periodista latinoamericano? Mucho tiempo, no me va a dejar mentir, se subestimaba mucho a un periodista que fuera de las regiones del sur, de Colombia, de Latinoamérica. Y ahorita ya se están dando muchas oportunidades periodísticas de que las nuevas generaciones se les dé voz. Antes era imposible que alguien, un mexicano con nacionalidad colombiana, pudiera tener un trabajo en el periodístico por todos estos estigmas que rodean de Latinoamérica, que no es que mexicano y aparte colombiano, no, ¿cómo va a tener un trabajo en los medios de comunicación? Mejor al gringo le damos el trabajo. ¿Qué nuevas oportunidades? Y esa es mi pregunta, ¿qué nuevas oportunidades cree que se puedan abrir de campo laboral y los medios necesiten este tipo de perfiles para las nuevas generaciones? Porque antes era como un estigma y ahora es como muy necesario dar voz. Mira, hay un college en Estados Unidos que sacó una línea que me parece buenísima, o sea, desde el ejercicio teórico, creo que se llama Davidson College, y sacaron una línea de investigación y tienen estudiantes para creación de noticias falsas, ¿cierto? Creo que ahí, o sea, y como les digo,
yo soy una persona bastante invertebrada, que veo la realidad como es y cada cual escoge lo que puede en el momento en que puede y todo el mundo, creo que uno debe llevar su vida hasta donde uno cree que es correcto. Pienso que en el campo de la opinión, de lo que se llama noticias falsas o mal llamadas noticias falsas, porque es mucho más complejo el concepto, hay muchas oportunidades. Ahora, el asunto es el periodismo en general no goza de su mejor momento. Incluso si miras los noticieros, ahora cuando por ejemplo hablan de Colombia, de a quiénes están matando, antes decían el país donde más matan periodistas, ahora dicen el país donde más matan sindicalistas, representantes sociales y medioambientalistas. A nadie le importa ya un periodista muerto, ¿cierto? Y yo creo que eso es bastante diciente de lo que pasó. O sea, en el caso de Colombia, durante muchos años ningún periodista pudo decir la verdad. Tenían que jugar a poner, no sé, a hablar de cosas que no le importan a nadie porque volaron El Espectador, volaron casas editoriales, mataron un montón de periodistas y al final los periodistas callaron, obviamente con toda la razón. Pero eso no pasó en todas partes. La gente no está dispuesta a pagar por portales de noticias, porque las noticias son gratuitas en Facebook, porque las noticias son gratuitas en todos los portales. Ahora, tú no sabes esa información si son noticias o no, pero la gente las interpreta como noticias. Entonces, digamos que como reportero, como periodista, yo creo que una de las oportunidades más importantes es crear tu propio canal, empezar a hablar de lo que a ti en realidad te importa, empezar a llamar la atención, tener una marca personal impresionante, tener unas redes, como les decía, esta chica con Adam Sandler tiene 500.000 de seguidores. En el momento en que tú tienes 500.000 de seguidores, oye, un periódico o un canal que no te contrate está perdiendo dinero porque saben que tú ya tienes una audiencia. Esta es gente que va a comprar tu contenido. Entonces, yo creo que una de las grandes oportunidades está en emprender desde tu marca personal. ¿Qué tipo de periodismo, qué tipo de contenido? Y empieza a trabajar con esto y a publicar y empezar a meterte en todas partes. Diría que ese es uno de los consejos que yo les pondría. Muy bien. Muchísimas gracias. Una última preguntilla. Bueno, mientras alguien se decide, completo. ¿Cómo se llama el que acaba de preguntar? Que se me olvidó el nombre, disculpen. Cristian, por ejemplo, Cristian, si entras a mi Instagram, de Juan, THE Juan Álvarez, el último video hablo exactamente de cómo empezar a crear, cómo empezarte a dar cuenta tú en qué eres bueno y cómo sacar, digamos, tu marca personal o tu producto, digamos, tu zona de genialidad, cómo la puedes descubrir, porque a veces es difícil, ¿cierto? Solamente como para completar, que ahí hay un videito como de unos 10 minutos. Buenísimo. Yo me he hecho la última, un consejo, Juan, que nos des de postproducción, que es lo que los alumnos se van a adentrar en ese caos la próxima semana, porque ya empieza. Fantástico. Una cosa es lo que yo escribí en el guión, otra cosa es lo que grabé, otra cosa es lo que yo monto. Yo creo que una vez tienes el material, olvídate del guión, o sea, ten el guión en el cerebro reptil, pero trata de contar la mejor historia que puedas contar con las imágenes que grabaste. ¿Cierto? Trata de verdad de tener muy claro, o sea, esto, chicos, tiene que ser emotivo, no se conviertan en un documentalista científico de verdades duras, porque la gente no es capaz con las verdades duras, a la gente le gusta es que sientan que hay una persona detrás, que hay un drama detrás, que hay un dolor atrás que tiene que solucionarse. Y yo creo que eso es bastante importante. Una de las cosas que yo aprendí de un gran editor en Barcelona cuando estudié cine allá fue, mira, aquí hay un guión, pero es que este guión no funciona con estas imágenes. Vamos a montar esta secuencia y empieza con secuencias. Estas imágenes cuentan esto, estas imágenes cuentan esto. No trata de tener en cuenta, como digo, la idea inicial, pero no dejes que la idea inicial te aleje de la mejor historia que tú puedas contar con el material que capturaste. Buenísimo, pues Juan, muchísimas gracias. Esto ha estado muy ameno, muy interesante, tal como lo es tu perfil. Y pues aquí quedamos muy en contacto. Yo en lo personal te voy a estar mandando mensajes para estarnos coordinando y ahora que vayas a México, pues con mucho gusto vamos a estar ahí pendientes.
Bueno, yo ahora más tarde voy a publicar esta presentación, la publico. Creo que LinkedIn tiene un SlideShare o algo así como una cosa. Lo voy a publicar ahí para que se los compartas a los chicos. ¿Listo? Claro, claro, y yo igual te hago llegar la liga de Google Drive para que igual ahí la tengas para lo que tú requieras. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, ustedes espero haya sido interesante y que nos veamos pronto. Gracias. Bye. Y pues sí, igual nosotros llegamos al final, compañeros. Les hago aviso parroquial de mañana. Recuerden que tienen hasta las 11:59 para entregar esa actividad, que es la carpeta de producción. Entonces no se preocupen de llegar a la clase sin haberlo entregado. Si tienen algún punto final todavía que hablar entre ustedes, pues podrían hacerlo durante esa primera hora de la clase. Tienen hasta las 11:59, tampoco se arriesguen, y la entrega es individual, aunque sea el mismo documento Word o como ustedes lo quieran compartir, pero es individual. No lo vayan a entregar solo uno nombrando a 5 o 6 del equipo porque no está funcionando así. Entonces, nos vemos mañanita presencial los que van a ir a las 11 de la mañana en Zoom los virtuales, ¿vale? Gracias, Alan. Gracias. Que tengas buen día. Gracias, nos vemos. Y ahora sí te vemos, Cristian. Simón. A fuerzas. A ver, en una de esas resultas que ni siquiera eres el de la foto, ¿eh? Ya verá. Sí, mañana llega un calvito o algo. Bueno, bye.